cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida como siempre. Y el tema que hoy nos convoca es el medio ambiente en alerta. ¿Qué información manejamos los adultos, los jóvenes, los chicos en relación a los temas ambientales? ¿Qué lugar ocupa en la agenda de las políticas públicas, en la escuela? Nos preguntamos también si será suficiente con tomar conciencia. Tanto que escuchamos decir hay que tomar conciencia, hay que tomar conciencia. Bueno, ¿será suficiente o habrá que hacer algo más? No olvidamos que la tierra castigada es de todos. Así lo presentamos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, aquí estamos. Qué imágenes para aproximarnos al tema, a este tema tan bello del uruguayo Daniel Biglietti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, muy contento de poder estar acá. Bueno, nosotros también estamos con Santiago Eulmesequian, que tiene ¿cuántos años? 15. 15. Bueno, Santiago, vos sos un miembro más de Militantes por el Clima Argentina, porque seguramente existe en otros países, ¿no? Contanos, bueno, ¿cómo y por qué te acercaste? Primero que nada quería agradecer por la posibilidad de estar acá, estoy muy contento como ya dije. Yo desde siempre me interesé por las acciones individuales, como cuidar el agua. Yo me acuerdo que le decía a mi familia, estás abriendo de más el grifo, el agua está corriendo de más. Después con el reciclaje, yo fui el que en mi casa empezó con la idea y empezamos a hacerlo. ¿Te hicieron caso? Sí, me hicieron caso. Al principio no querían tanto, decían no hace falta, y después me empezaron a dar la razón. Y después, durante el colegio, en el último año de la primaria, el Colegio Guadalupe, teníamos como una materia de ambiente, y ahí aprendí lo que era la capa de ozono, lo que era el efecto invernadero. Uh-huh. Y ahí me empezó a llamar la atención hacer un poco más. Yo siempre me preguntaba por qué no hacemos nada. O sea, es una crisis climática que en el futuro nos va a traer muchos problemas. Y nunca tuve la iniciativa hasta el año pasado, 2019, que yo entré a la secundaria ORT,
y me dieron para hacer un trabajo de investigación libre. Yo podía proponer lo que quería, investigar sobre lo que quería. ¿Para qué materia? Era totalmente libre para el curso de ingreso a la Escuela Hort, y yo decidí hacerlo de las energías renovables, por ejemplo. Y el año pasado yo dije, tengo que hacer algo más, porque yo veía a los chicos en Europa cómo estaban militando, cómo estaban en las calles, y yo sentía que acá en Argentina o en Latinoamérica no había casi movimientos que expresen lo mismo que se expresaba allá. Entonces yo dije, tengo que hacer algo, y me di cuenta que sí había gente que hacía lo mismo que hacían allá en el norte. Encontré la página de Jóvenes por el Clima, que en ese entonces teníamos 30.000 seguidores. Me contacté con uno de los cofundadores de Jóvenes por el Clima y me metí a la organización. Y desde ahí hacemos charlas, hacemos formaciones. Ya nos vas a contar todo lo que hacen, pero en principio, bueno, era interesante escuchar cómo te acercaste, por qué se te planteó. La escuela tuvo algo que ver. En tu caso, seguramente no es la situación que se da en todas las escuelas. Le vamos a dar la bienvenida a dos personas más que nos van a acompañar desde el Zoom y nos van a ayudar a pensar en estos temas, no solo desde la conciencia, ¿no?, sino también desde las acciones, como mencionabas recién, Santiago. Bueno, vamos a recibir entonces a Adrián Monteleone. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, muy bien. Y vamos a recibir también a Estela Lemes. Contanos dónde estás, Estela. Hola, buenos días. Buenos medios días. Estoy en la escuela 66, Bartolito Mitre, de Costa Uruguay Sur, a 15 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú, una zona rural. Bien. Yo la pregunta que quisiera plantearte, Adrián, para que no demos nada por sabido, no demos por sentado que todos los que nos escuchan están conociendo los temas que vamos a desarrollar hoy, es que nos vayas diciendo brevemente algunas cosas. Por ejemplo, ¿a qué llamamos medio ambiente? ¿Qué abarca? Bueno, generalmente hay muchos usos del término medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Generalmente cuando planteamos el ambiente estamos hablando de una construcción social, ¿no? Una construcción social que tiene que ver con esta interacción entre la sociedad, el tiempo y el uso que le da la naturaleza en un momento histórico en especial, ¿no? Ajá. Por eso que en muchos casos hablamos de que el ambiente se construye, ¿no? No es que es un ambiente natural. Claro. Y lo que vemos es que las sociedades transforman los ecosistemas y por lo tanto, construyen el ambiente, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, hubo muchos usos de la palabra ambiente y a veces puede confundir, ¿no? Pero a veces, no está mal plantear la idea de cuidar el ambiente porque justamente es una construcción social y en la cual somos partícipes, ¿no? Bueno, pero entonces tenemos, por un lado, la acción del hombre, digamos, ¿no? Las acciones humanas que podríamos ver, cuáles ayudan, contribuyen a mejorar el medio ambiente y cuáles no. Pero por otro lado, también se habla mucho en esta época del cambio climático. ¿Por qué se está produciendo ese cambio? Sí, te preguntaba, Adrián. Algo pasó. No sabemos qué pasó, sabemos sí que se está produciendo un cambio climático que abarca muchas cosas, ¿no? Desde las inundaciones, las sequías, el calor. Ese tema, ¿cómo ingresa en las conversaciones que ustedes tienen? El hincapié de todo el movimiento siempre se basó en principio del cambio climático y los efectos que va a tener en el futuro. Siempre se nos suele decir que somos el futuro, ¿viste? Y mientras tanto invierten en combustibles fósiles, mientras tanto contaminan nuestra comida.
Nosotros el cambio climático lo vimos como principalmente en Buenos Aires, por ejemplo. Se espera que dentro de unos siglos o a final de este siglo esté toda la costa inundada, por ejemplo. Hablo de Buenos Aires porque estamos acá en Buenos Aires. Sí. Por ejemplo, en el norte del país va a aumentar unos 4 grados, la temperatura va a aumentar en más o menos unos 4 grados. Entonces siempre la preocupación va desde nuestro país. Por eso, digamos, las olas de calor que venimos observando en los últimos años. Claro, la verdad te pone un poco triste también. Vos querés pensar que no es resultado del cambio climático y pensás en el fondo que sí, que sabés que lo es, y la verdad pone bastante triste. Por ejemplo, también con el derretimiento de los polos, como ya dije, se va a inundar la costa. Y después vamos a tener cambios en las lluvias en nuestro país, van a aumentar las precipitaciones acá en Buenos Aires. Y el aumento de las precipitaciones, que a su vez trae inundaciones, claro, y después vamos a ver todas esas consecuencias. Ahora, pero entonces ese cambio climático también tiene que ver con acciones del hombre en la naturaleza. Claro. Siempre ya hubo varios aumentos en la temperatura en la historia del planeta, pero ahora estamos haciéndolo a un ritmo fenomenal. Estamos aumentando la temperatura debido a nuestra emisión de gases de efecto invernadero que emitimos con los autos, que las fábricas emiten, quemando los combustibles fósiles, como ya dije. Y entonces, de esta forma, aumentamos ya 1,1 grado desde la revolución industrial, y es un ritmo fenomenal. Ahora, cuando hay precipitaciones o hay olas de calor o hay sequías, ¿esto cómo impacta ya sea en la salud o qué otras consecuencias trae, de hecho, en la economía también? En Argentina, primero que nada, se calcula que mueren 15.000 personas por año por el aire contaminado. Eso en principal. Y acá siempre hablamos de que los más vulnerables siempre van a ser los más afectados por las inundaciones y por las sequías. Porque tal vez la gente que tiene más posibilidad no se va a ver tan afectada. En un futuro sí, vamos a ser todos completamente, pero los más afectados somos en principio los más vulnerables, que serían los sectores populares, y nosotros los jóvenes. Claro, eso lo vemos claramente siempre que hemos visto imágenes de inundaciones, y tenemos imágenes de inundaciones que podemos ver ya mismo. Son las viviendas más precarias, las que están construidas cerca de ríos, porque son las tierras más baratas, y bueno, eso impacta, ¿no es cierto?, en la vivienda, los despoja totalmente, y también impacta seguramente en la salud. Decíamos tanto las sequías, las precipitaciones que traen inundaciones, las olas de calor, ¿no? Y esto, ¿cómo repercute, decíamos, en los seres humanos, pero en la tierra también? En la Tierra, la verdad que este fenómeno que está ocurriendo del cambio climático le va a costar muchos años volver a ser como antes de la revolución industrial a la Tierra. Ya desde hace mucho, desde que existe el hombre, hay contaminación, pero nunca fue a este grado fenomenal. Por ejemplo, con el cultivo de soja, la Tierra no se nutre de otros nutrientes, y los fertilizantes abajo en las napas subterráneas contaminan todo lo que sería con sobrenutrientes, y entonces las algas se producen a un ritmo fenomenal y las aguas quedan contaminadas, por ejemplo. Ese es un ejemplo de tantos otros de cómo quedaría la Tierra en un futuro. Y principalmente las causas se va a ver en nosotros los humanos cuando cuando muchos no tengan posibilidad de acceder al agua potable, como ya ahora hay gente que no puede acceder al agua potable. En un futuro va a ser cada vez más la gente que no puede acceder. Ahora, vos nombrabas la contaminación, y eso supongo que tiene que ver con acciones humanas cotidianas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Digamos, de las más simples que descuidamos. Las más simples sería el uso de automóviles, ya que usan la nafta, que es un combustible fósil, y al quemarlo se emite todo a la atmósfera. Después también las empresas producen mucho dióxido de carbono
en masa mucho más que los automóviles. Por ejemplo, en este mundo el 71% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero vienen tan solo de 100 empresas. Entonces nos damos cuenta también de que nosotros manejando el auto tampoco tenemos la responsabilidad del cambio climático. Claro, y está, bueno, todo lo que se arroja muchas veces a los ríos, al mar, y bueno, por eso decíamos, acciones humanas que además podrían revertirse si hubiese conciencia, que implica también manejar información en este caso. Vamos a escuchar un poco a Estela, que se encuentra en su escuela rural. Y contanos, Estela, cómo repercute esto que mencionábamos con Santiago, cuando hay olas de calor, cuando hay precipitaciones, cuando hay sequía. ¿Cómo impacta allí en la comunidad, en la tierra? Bueno, aquí en nuestro lugar, el gran problema que tuvimos y el impacto que hizo un clic en cada uno de nosotros fue el sembradío de soja alrededor de la escuela. Eso para nosotros es la acción del hombre al usar agrotóxicos, porque se llaman fitosanitarios para los demás, pero para mí son agrotóxicos porque no solo destruyen la tierra, contaminan el agua, sino que además vulneran el derecho a la salud de los niños que asisten, no solo los que asisten a las escuelas, sino niños que viven en los alrededores, ¿no? En una época hubo mucho campo sembrado y a partir de ahí tuvimos muchas enfermedades. Entonces, sí. Ahí podemos ver... Sí, te escuchamos. Que a partir de ahí pudimos ver que la acción del hombre, que casi siempre es para redituar mucho más y engordar su bolsillo, deja de lado la salud. Claro, ahí habría que ver, lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa, hasta qué punto esto está regulado por leyes, si las leyes se cumplen, si hay control al respecto, quiénes tienen que controlar. Vos sos directora de una escuela donde el tema de la educación ambiental ingresa, y en ese caso decinos de qué manera, si es como materia, si es un contenido transversal. El eje transversal de la escuela es la alimentación saludable. Nosotros tenemos, esta escuela hace 5 años se ha convertido en escuela Nina, que es una escuela un tipo de escuela de Entre Ríos donde hay una jornada completa. Por la tarde se dictan talleres y si bien está orientada al arte, porque creíamos que los niños de las zonas rurales tienen que tener teatro, danza, música, artes visuales, también sabíamos que teníamos que trabajar la agroecología, empezando por una alimentación saludable. Así que tenemos un taller 10 horas semanales que está a cargo de una licenciada en ambiente, que trabaja la alimentación saludable mediante una huerta orgánica. Que los niños en ese lugar, desde primero a 6º grado, porque es una escuela primaria que tiene nivel inicial, pero en este caso los talleres son de primero a 6º, trabajan la huerta, producen alimentos sanos, cosechan y consumen sus propios alimentos en el comedor escolar. Sí. Así que para nosotros es sumamente importante y me gusta escuchar a Santiago, por muchos Santiagos más, porque sin duda sus inicios fueron en una escuela. Entonces, ¿cuánto valor tiene el docente comprometido, el docente que quiere que sus alumnos vivan en un contexto natural, lejos de las fumigaciones en el caso nuestro, pero lejos de toda contaminación? Claro.
en el comedor escolar se separan los residuos desde hace muchos años, lo hacen las cocineras y para los niños es algo sumamente natural. Claro. Están los tarros para recolectar diferentes. Sí. Lo toman como algo muy natural y lo llevan a su casa, entonces se hace un efecto multiplicador importante. Sí, Estela, me parece que son acciones que desde la escuela se pueden promover, que los chicos a su vez después la trasladan a sus familias, como en realidad lo hizo Santiago. Santiago, yo pensaba, es llamativo en estos últimos años el involucramiento de los jóvenes en todo el mundo. Y contanos un poco cuáles son los reclamos concretos o las propuestas concretas que hacen y si son escuchados. Primero que nada, ese era nuestro objetivo al principio, de ser escuchados, porque era increíble cómo nosotros íbamos a ser poseedores del futuro y no teníamos un lugar sobre la mesa para las decisiones. Esta semana, por ejemplo, estuvimos haciendo una campaña con UNICEF del 16 al 20 de noviembre, en la cual con el hashtag Una Sola Generación, que viene de que nosotros vamos a ser la generación poseedora del futuro, como bien decía antes, hicimos varias campañas para concientizar a la población acerca de lo que está sucediendo. Esto todo fue en el marco de la Semana de Humedales. Sí, después vamos a hablar de la ley de humedales. Okay. Sí. Entonces, con esta campaña con UNICEF se involucraron varios artistas pidiéndole a los gobiernos acciones concretas para que nuestro futuro sea posible. Entonces, dentro de todo, esta campaña con UNICEF fue como una idea que se desarrolló perfectamente por varios días y finalizamos contando de que si luchamos ahora, hay futuro. Sí, la estuve viendo, la campaña. Nosotros habíamos comenzado el programa con Adrián Monteleone también, profesor en geografía, especialista en educación ambiental. Ya lo vamos a recuperar. En el próximo bloque seguimos entonces con estos temas, junto con Santiago y con Estela desde Entre Ríos. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Que huella y abrigue Bueno, bien. aquí estamos con buenas noticias. Hemos recuperado a Adrián Monteleone. También se dice que no hay justicia social sin justicia climática. Estuvimos hablando en el bloque anterior de la contaminación, de los cambios climáticos y sus consecuencias en la calidad de vida. Te damos nuevamente la bienvenida, Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, contanos acá andamos. Exactamente dónde estás. En este momento estoy en el Bolsón. Uh-huh. Yo vivo en Lago Puelo, que es la localidad inmediata, y bueno, ahora estamos con una tormenta bastante grande, por eso también por eso hubo los problemas en la inconvenientes. conexión. Bueno, así que bueno, pero ahora ya por suerte nuevamente conectados. Bueno, vos escribiste un libro que ya lo vamos a mostrar, que se llama Temas Ambientales en el Aula. Te quiero pedir que brevemente nos digas si vos estás de acuerdo con que los temas ambientales sean temas transversales o cómo deberían hacer los docentes para no perderlos de vista. Ahí estamos viendo la tapa de tu libro. Sí, o sea, siempre deberían ser transversales, lo mismo que, por ejemplo, cuando hablamos también de las perspectivas de género, ¿no? La interculturalidad, uh-huh. Pero también, bueno, una de las cosas que planteamos en ese libro hace unos años, ya que lo escribimos, es que cuando hablamos de transversalidad, estamos planteando de que el problema en el aula es que lo damos todos, pero no lo da nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces ese es el gran desafío de trabajar contenidos transversales, en este caso de educación ambiental, ¿no? Claro. En muchos casos terminaba siendo siempre relegado a docentes de ciencias naturales y bueno, muchas veces es difícil que se lo relacione a las ciencias sociales, aunque últimamente, por suerte, las ciencias sociales
han empezado a tener más protagonismo, ¿no? Bueno, debería entonces encararse interdisciplinariamente, eso sería interesante. Y yo sí te recuerdo que vos ese libro lo escribiste en el año 2002. Sí, justamente era una época en donde recién se empezaba a transversalizar la educación ambiental, si bien en los 90 hubo una movida muy importante con respecto a llevar al currículum escolar los temas ambientales. La propuesta inicial de ese libro fue empezar a pensar en cómo llevarlos al aula, ¿no? Desde la didáctica específica de las ciencias sociales. Bien. A partir de distintos recursos posibles en el aula, ¿no? Sí, es interesante tomar en cuenta en qué año lo escribiste, porque habría que ver cuánto se avanzó, sobre todo cuánto se logró instalar estos temas realmente en el currículum y desarrollarlos. Los invito a ustedes, a Santiago, a ustedes también, a ver un tramo del valiosísimo documental Viaje a los pueblos fumigados de Pino Solanas. Nos fuimos a Mar del Plata para investigar la producción de la verdura. Aunque parezca mentira, es uno de los alimentos que más pesticidas recibe. Bienvenida a nuestra casa. BIOS es una asociación civil, es un programa de radio que tenemos 25 años de historia. En estas épocas todos queremos estar un poco más sanos y cuando pensamos en comida sana pensamos en verduras. Y vamos a la verdulería y elegimos aquellas que son más hermosas, más frescas, más coloridas. ¿Resulta que eso va a ser sano? Pues probablemente no. Si no vienen de una huerta agroecológica, es muy probable que usted esté comiendo las vitaminas, los minerales y todo lo positivo que tienen las verduras, acompañado por un cóctel de sustancias que van a terminar quedándose en su organismo. Vos agarrás una hoja y la querés lavar para comértela que no tenga nada, y le das, la tenés en remojo, pero el veneno entró por acá. Cuando la planta estaba en la tierra, el veneno se le pusieron alrededor, entonces el veneno sube por la savia y se desparrama por todas las hojas. Bueno, cuánta información específica hay que conocer, pero también me llama la atención asociaciones civiles, ONGs, este lugar donde vos militás, y después tenemos que ver también desde las políticas públicas qué es lo que se hace. ¿Qué pasa entonces con estos pesticidas, estas fumigaciones? Estos pesticidas y fumigaciones, además de traernos problemas a la salud a nosotros, generan una inestabilidad en el medio ambiente y la biodiversidad. Cuando, por ejemplo, un animal va y come de esa semilla, de esas plantas, se lo pasa después a los demás animales que habitan con él en su medio ambiente, en su biodiversidad, y entonces se termina resultando con una catástrofe ecológica. Después, por ejemplo, esto sucede en todo el país y nosotros siempre exigimos y tenemos una mirada amplia a este tema. Uh-huh. Y luego también continuamos con que hay una gran falta de acceso a los alimentos agroecológicos. Siempre nosotros exigimos también siempre exigimos una facilitación al acceso a los alimentos agroecológicos. Son más caros normalmente. Son más caros también porque hay menor producción. Uh-huh. Y entonces también es muy difícil para la gente acceder a ellos. Bien, vamos a escuchar ahora, Estela, te recuperamos a vos, Adrián Monteleone, en el Zoom, y nos gustaría, Estela, que nos cuentes puntualmente qué es lo que te pasó a vos en el lugar donde vivís, a tus alumnos, en relación a las fumigaciones. Bueno, debo contar que yo a la escuela 66 llegué en el año 2001. A partir de ahí y hasta el día de hoy soy directora de la escuela.
Y a partir de 2008-2009 empiezan a fumigar los campos aledaños a la escuela. En 2010 lo hacen con una avioneta, fuera del horario escolar. Yo hago un video con un teléfono que tenía y lo mando mediante una denuncia a ambiente municipal. Estamos fuera del ejido municipal, por lo tanto eso fue a la Secretaría de Producción, que era quien tenía cargo ambiente en la provincia de Entre Ríos, pero no obtuvimos ninguna respuesta. En 2011 pasa lo mismo, nuevamente denuncia, actas que contratan la máquina aplicadora, y en 2012 lo hacen en horario escolar, por lo tanto llevo los niños al aula, pido a sus papás que los busquen y me acerco al alambrado para decirle al aplicador que deje de hacerlo. Pero él, solo cuando terminó de aplicar lo que tenía en la máquina, paró. Ya para ese momento estaba la policía. A partir de ahí se hizo una denuncia penal, se investigó y luego se cierra la causa por no haber encontrado agroquímicos en el lugar, cosa de que no sé de qué manera lo hicieron, porque yo vivía en la escuela y nunca los vi sacar muestra. Luego me entero de que tengo un problema de salud en 2014, producto de la aplicación esta, de haber estado expuesta a los agrotóxicos. Entonces pido que se reabra la causa, pido además que mi ART se ocupe de mi tratamiento, que es muy largo y bastante costoso, y obviamente que la ART no se hace cargo. Los niños que estuvieron en ese momento, a la noche uno de ellos tuvo vómitos y picazón en la garganta, en los ojos. Le pedí a la mamá que lo lleve al hospital. Ellos vivían muy lejos del hospital y además su papá aplicaba en el campo donde trabajaba, era aplicador. Entonces muchas veces está en juego ese tema, ¿no? Que el trabajo es el medio para mantener a la familia y no se animan a hacer denuncias. Cuando yo la hice, muchos vecinos me dijeron que para qué lo hacía, que bueno, que los dueños del campo no iban a ayudar más a la escuela, y ese tipo de cosas, incluso de que podía quedarme sin trabajo si hacía esa denuncia. Cosa que no es verdad y que debo decir que cuando nos enfrentamos a esas cosas tenemos que hacerla, que nada nos va a quitar el trabajo. Una larga lucha, pero nosotros los docentes tenemos, además que educar, que proteger a nuestros niños, a nuestros gurises, como le decimos nosotros en Entre Ríos. El proteger su salud, a que se conserve el derecho a su salud, que no sea vulnerado, al tener una alimentación sana, que es un derecho humano, todas estas cosas nosotros, a cuidar nuestro ambiente, ¿no? Que es nuestra casa común y que es la única que tenemos. Creo que en eso se basa la responsabilidad del docente, que hace que vaya más allá de las aulas, claro, más allá de lo pedagógico. Claro, Estela, yo creo que bueno, en todo ese proceso donde vos denunciaste, también me imagino que te habrás sentido bastante sola, y me parece que, así como decíamos al comienzo del programa, que los jóvenes se involucran muchísimo en los temas ambientales, también lo hacen muy puntualmente las mujeres, porque son las que denuncian justamente el agronegocio, así como lo hiciste vos, y hay muchas asambleas ambientalistas en distintas provincias donde ambientalistas y mujeres se unen para hacer estos reclamos. Adrián, contanos un poco desde dónde justifican los agrotóxicos. Bueno, en realidad todo este problema, recién estábamos hablando, ¿no? de que, bueno, los temas del libro, por ejemplo, que se hicieron luego de la década del 2000, obviamente que hay que actualizarlos, y justamente este tema que se está planteando ahora,
tiene que ver justamente con lo que se conoce tradicionalmente como la ofensiva extractivista en Latinoamérica. Sí, el modelo extractivista. Implica el avance de los transgénicos, la soja, entre ellos, ¿no? Hay muchos más, la megaminería, y de alguna manera la justificación tiene que ver a partir de políticas de Estado también, ¿no? En donde en muchos casos este tipo de actividades se justifican por un mercado, básicamente porque, bueno, el pago de esta producción es en dólares, es rápida, la biotecnología empleada también genera mejores rendimientos en muchos casos, y eso hace que para algunos productores sea algo que genere ganancias extraordinarias, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto también hay que tener en cuenta que de alguna manera se justifica y, se termina siendo válido entre muchos productores agropecuarios justamente por el tipo de rapidez y de ganancias que genera este tipo de emprendimientos, ¿no? Claro, lo que estamos... Pero bueno, tiene contrapartida de que en muchos casos, en muchos lugares es altamente contaminante por el uso de agrotóxicos, obviamente. Sí, por supuesto. Lo que estamos viendo, porque hay acciones del Estado, seguramente no son suficientes. La que estamos viendo tiene que ver con un plan de cuidado del delta. En el próximo bloque vamos a hablar más sobre qué leyes hay o qué leyes faltarían y si se cumplen o no. Pero me parece que, bueno, fuimos planteando un poco las preocupaciones y hay ejemplos en todo el mundo. Nos ocupamos en especial de la Argentina, pero vos recordarás seguramente también, Santiago, lo que pasó con el Amazonas en su momento y cómo esto generó una respuesta de todo el mundo y de los jóvenes en particular. ¿Cómo fue? Ahí quedamos indignados. La gran mayoría de los ambientalistas acá empezamos a militar porque dijimos, se nos está yendo todo de las manos, tenemos que conseguir un futuro. En todo el mundo se vio como el pulmón del mundo estaba ardiendo y no podíamos hacer nada para pararlo. O no es que no podíamos hacer nada, no sabíamos qué hacer para pararlo. Y entonces empezamos a militar y a ponernos en las calles para exigir al gobierno argentino que estas situaciones no se repliquen como se replicó en Brasil. Bueno, Adrián, y por supuesto hemos visto en estos últimos meses una serie de incendios, especialmente en la provincia de Córdoba, que se consideran intencionales. Contanos un poco con qué intención justamente se hacen. Bueno, en muchas provincias la legislación aún vigente ayudan a eso. Por ejemplo, en las provincias patagónicas, también lo que ocurre con respecto a esto es que muchas tierras fiscales no se pueden vender porque tienen bosque nativo. Uh-huh. Entonces, sin el bosque nativo se pueden vender, ¿no? Entonces, cada provincia, cada municipio tiene legislaciones que puedan permitir eso. Entonces, una solución rápida para la venta de tierras es el incendio, ¿no? Acá en Patagonia pasa mucho y obviamente que en el norte también, agravado por cuestiones climáticas, ¿no? O sea, en el norte estamos hablando de que hay lugares que durante un año casi no llovió. Entonces, acá estamos mezclando ya algunas cuestiones referidas al cambio climático global, en donde hay lugares donde hay más sequía, sumado a fenómenos naturales como el Niño o la Niña, ¿no? que pueden generar épocas húmedas, épocas muy secas, y por otro lado el manejo que se hace de los ecosistemas boscosos o pastizales también, en lo que respecta a que, bueno, hasta recién ahora se está llevando al Congreso esta ley en donde no se puede vender tierras que fueron arrasadas por el fuego, uh-huh. que bueno, es algo muy positivo que se haga, realmente hace mucho que se está esperando eso, y que creemos que, bueno, algo va a frenar a la especulación inmobiliaria. Sí. En muchos lugares que se incendian, después se ven loteos, countries, y bueno, y es algo muy preocupante, ¿no? Porque en realidad
se termina matando la gallina de los huevos de oro, ¿no? Porque la gente quiere comprar tierras en un paisaje muy lindo, pero para tener ese paisaje lindo se tuvo que incendiar antes y se seguirá incendiando para poder seguir loteando, ¿no? Claro, y el tiempo que puede llevar, por supuesto, recuperar algo de la naturaleza. Nos vamos al próximo bloque y ahí nos vamos a centrar un poco en el marco normativo que tiene la Argentina. Ya volvemos. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Bueno, vamos a ir redondeando estos temas que tienen que ver con el medio ambiente. Y hay un término que relacionado con todo esto lo vemos muchas veces escrito en productos o escuchamos hablar tanto de desarrollo sostenible como sustentable, algo que es sustentable. Nos gustaría, Adrián, que nos expliques un poco qué es esto. Bueno, el desarrollo sostenible o sustentable parte de una idea de poder hacer un uso de la naturaleza de una manera que se pueda sustentar en el tiempo, básicamente. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que haya un ritmo de extracción suficientemente controlado para que los recursos naturales y los bienes comunes no terminen agotándose a futuro, ¿no? Generalmente lo que se plantea con la idea de desarrollo sustentable es pensar en la posibilidad de que esos recursos sigan disponibles para las generaciones futuras. Claro. Es un término que genera mucha controversia igual, ¿no? Porque algunas preguntas es, bueno, ¿es posible el desarrollo sustentable en este sistema en el que vivimos? Bueno, y ahí hay muchos teóricos que están a favor y en contra, ¿no? Uh-huh. Bueno, estás hablando entonces como de algo más racional y más planificado. El tema es que los que están en contra habría que ver qué proponen. Claro, sí, no, por eso. Lo que se plantea que dentro del sistema actual, buscar formas que sean prácticas, tecnologías, reglamentaciones, que permitan un uso racional de estos recursos, pero sin agotarlos, ¿no? Uh-huh, exacto. Es lo que se está hoy en día planteando como una posible solución, ¿no? También algunos que lo critican a este término plantean, bueno, busquemos otro patrón de producción, que puede ser la agroecología, como hablaban hace un rato, ¿no? Pero bueno, es algo que, digamos, tampoco hay que descartar el desarrollo sustentable, pero sí también hay que ver, cuáles son sus límites y sus usos, ¿no? Bien. En muchos casos hay prácticas en las cuales se puede plantear un desarrollo sustentable y otras prácticas, como por ejemplo la megaminería, sería muy difícil porque esos recursos tardan millones de años en volver a formarse en el planeta Tierra. Claro. Entonces, hay prácticas sustentables y en tal caso, bueno, hay que pensarlas, hay que discutirlas, pero bueno, no es algo que se tiene que descartar, obviamente. Estela, después de escuchar tu relato, lo que te ocurrió personalmente a los alumnos, contanos un poco en qué situación se encuentran ahora, si lograron algo, si esto en este momento hay una situación de más tranquilidad en la escuela o aún se sienten amenazados. Particularmente en la escuela nuestra, hace 3 años que los campos linderos se están dedicando a la ganadería. Eso es algo que nos pone muy felices porque seguramente por los hechos pasados, ¿no? Las denuncias y demás, al estar en los campos linderos la ganadería nos permite a nosotros trabajar la tierra, volver a reactivar y poder hacer el taller de agroecología que tenemos, que hoy te contaba. Por otro lado,
en la ciudad de Gualeguaychú, a lo que nosotros pertenecemos, que es el departamento de Gualeguaychú, hay un plan del gobierno local, que es la alimentación segura y soberana, que la verdad que nosotros recibimos de ellos la parte técnica, podríamos decir, para nosotros tener nuestra pequeña huerta. Pero por otro lado, en la provincia de Entre Ríos, las distancias en las que se permiten las fumigaciones, por decreto del señor gobernador, son mínimas, son 100 metros terrestres y 500 aéreos. Entonces, eso hace que nuestros gurises sigan siendo vulnerados, ¿no? Claro. Nosotros, en estos momentos también firmó un decreto el gobernador para que los directores de escuelas rurales conformemos unidades centinelas, que vamos a hacer una especie de banderilleros del agronegocio. Entonces, por lo cual yo obviamente estoy en contra y no voy a conformar esa unidad, pero tuvimos una reunión y nos pintan como que es la salvación a todos nuestros problemas, cosa que no es real. Yo sigo sosteniendo que el Estado tiene una deuda con los niños, las niñas y los docentes entrerrianos, porque permiten que se vulneren los derechos. Claro, el seguramente Estado debe cuidarnos. Sí, no solo con los entrerrianos, pero desde ya que hay provincias como Entre Ríos que están especialmente afectadas. Por eso es importante, contanos, Santiago, y después Adrián, bueno, ¿con qué marco normativo cuenta la Argentina? ¿Qué está planteado? Bueno, hay algunas leyes, tanto está planteado en la Constitución, en la Ley de Educación, pero ¿alguna más y qué faltaría? Actualmente tenemos en vigencia la Ley de Bosques, que se sancionó en 2007 y en 2009 empezó a funcionar. Hay algunos problemas con el cumplimiento de esa ley porque no tiene una buena regulación. Por ejemplo, en esta semana, como contaba antes, durante la semana por la Ley de Humedales, estuvimos discutiendo y pidiendo por una Ley de Humedales ya, en la que es increíble cómo este ecosistema, que es mucho mejor que los bosques para absorber dióxido de carbono y mitigar los efectos de las consecuencias del cambio climático, no tiene leyes que la defienda a estos ecosistemas. Entonces, estamos pidiendo por una ley de humedales que restrinja los usos sobre esas tierras. Claro. Y proteja, como no se protegió en estos incendios en el delta del Paraná, que 350.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego en las islas de Rosario, por ejemplo. Hay una página del Ministerio de Medio Ambiente que podemos ir viendo. Hay algunas acciones que se están llevando a cabo en relación a la deforestación. Y contanos, Adrián, ¿cómo ves vos el marco normativo? ¿Qué te parece que faltaría? Mira, Argentina fue bastante innovadora siempre en leyes referidas al ambiente. Lo que pasa que termina en muchos casos quedándose corta con la implementación y la fiscalización, ¿no? Exacto. Siempre van a faltar, a medida que hay un avance extractivista, siempre va a hacer falta rever leyes nuevas, como decía recién Santiago. Bueno, la ley de bosques es una ley que está vigente, pero ha tenido problemas en su implementación también, ¿no? La ley de humedales me parece fundamental, lo mismo que esta ley que yo les comentaba con respecto a la no venta de tierras después de incendios. El marco normativo, dentro de todo, siempre trata de ir detrás de estos problemas, pero muchas veces el mayor inconveniente tiene que ver con la implementación, con la fiscalización, ¿no? En muchos casos hay leyes y hay reglamentaciones provinciales, municipales, nacionales, que contemplan muchas de estas cosas. El problema siempre es eso, ¿no? Que a veces hay letra chica, que a veces hay que especificar un poco más.
Y bueno, y eso a veces es un limitante, ya que claro, muchas empresas transnacionales o nacionales que se dedican a hacer este tipo de actividades tienen digamos, un grupo de abogados que generalmente, digamos, saben de qué manera pueden sortear estos inconvenientes, ¿no? Bueno, vamos a ver otra vez tu libro, que lo proponemos como bibliografía. Parece que estás haciendo una actualización, porque claro, se van produciendo cambios que es importante incluir. Todo lo que estamos hablando tiene que ver, en definitiva, con el derecho de todos los ciudadanos a vivir en un ambiente sano. Por eso también forma parte de la formación ética y ciudadana incluir estos temas en la escuela. Le voy a pedir a cada uno medio minuto de despedida. Estela. Bueno, primero agradecer el espacio para que la gente conozca qué es lo que nos está pasando a los maestros, niñas y niños rurales. Y por otro lado decir que queremos responsabilidad, que cuidemos nuestro ambiente en lo general y en lo particular queremos una patria sin venenos. Una patria sin venenos. Santiago. Yo también quería agradecer como Estela el espacio, la verdad muy contento de venir acá. Yo quería recalcar también, como hablé en todas estas preguntas que me hiciste, de la juventud y la importancia de la juventud para construir el futuro que queremos. Claro, me imagino que desde Jóvenes por el Clima Argentina, bueno, te interesa que otros muchos más jóvenes se incorporen, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ¿y tu despedida, Adrián? Bueno, yo agradezco muchísimo la invitación y vuelvo a invitar a pensar una educación ambiental centrada justamente en la participación ciudadana, ¿sí? En pensar, digamos, los temas ambientales desde el punto de vista de la participación ciudadana, para que podamos comprender más críticamente, bueno, cómo poder, digamos, entenderlos y enseñar sobre estos problemas de una manera más crítica. Claro. De hecho, hay una importante participación ciudadana en este momento en la ciudad de Buenos Aires en relación al río que parece que nos quieren quitar o poner al menos una gran pared que separe a la ciudad en definitiva en dos. Bueno, agradezco, celebro que hayamos podido resolver los temas técnicos. Gracias, Estela, les mandamos un abrazo enorme a tus alumnos. Muchas gracias, Adrián. Y te agradecemos mucho, Santiago, y no puedo dejar de decir toda nuestra admiración. Gracias a ustedes, hasta la próxima semana. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.